Buenos datos, Mario. Buenos datos a todos. Buenos datos. ¿Qué tal? Pues bueno, estamos una vez más en esta sección de Mario, datos a tutiplén, ¿no? Donde yo creo que Mario nos intenta acercar desde una visión mucho más práctica lo que es el dato a lo que es el cuerpo técnico y bajarlo al césped, ¿no? Que le llamo yo. Muchas veces nosotros nos quedamos el dato en el ordenador, el dato en el vídeo, en el dato. Y yo creo que Mario es la persona que mejor es capaz de llevar ese dato al césped, ¿no? Bueno, Mario, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de algo que creo que es muy importante, ¿no? Y es la frase que yo siempre he aprendido de David, el míster, que es el balón hipnotiza. El míster de, por favor, dilo. Del Tribal Valderas. Yo le llamo míster porque, bueno, para mí es el míster. Por cierto, enhorabuena, renovado recientemente, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hablando de eso, que nos hipnotiza el balón, ¿no? Él lo aplica a los futbolistas a hacerles decir: oye, que aunque el balón esté en una zona, no puedo olvidarme de otra, no puedo olvidarme de hacer otro trabajo. Pero también pasa en los datos. Nos centramos mucho en analizar cuántos pases hay, cuántos tiros hay, el posicionamiento medio del balón cuando está en contacto con él, pero hay más allá, ¿no? Entonces, entender un poco que podríamos también sacar datos o entender el fútbol con los datos fuera del balón o alejados del balón. Mira, para que os hagáis una idea, en el mundo del eventing, que es el dato que al final que nosotros usamos, que es el que se pica, ¿no? De lo que pasa en un partido de fútbol, es el eventing de balón. Es lo que pasa con el balón, cuando hay un pase, cuando no, tal, cuando hay un disparo, cuando hay un tal. Esos suelen ser en torno a, creo que están en torno a unos 10.000 eventos por partido. Claro, estamos hablando que con balón sucede X cosas, pero cuando el balón lo tiene un jugador, un evento es un jugador con el balón. Hay otros 21 jugadores haciendo cosas. Exactamente. Y yo creo que es donde está la gracia de ese eventing sin valor, ¿no? El ser capaces de medir, o sea, primero capturar esa información, que es lo que llamamos el famoso tracking, que ya nos mide, da igual dónde está el balón, nos mide a todos los jugadores, y qué métricas podemos sacar gracias a esa información, ¿no? Por supuesto. Al final entender que es difícil, yo creo, a nivel etiquetado de una persona, como es el eventing clásico, etiquetar a zona sin balón, porque nos volveríamos locos, al final necesitaríamos una persona por cada jugador. Eso. Pero creo que usando el tracking, que tú lo has mencionado ahora, sería muy interesante. A mí me parece, dentro de lo que ya hablamos en su momento en la primera entrevista que tuvimos, que podéis verla todos si queréis, que hablamos de los espacios de fase, ¿no? de la forma que tienen de entender el fútbol desde esa perspectiva. Y es para mí muy importante a lo mejor verlo desde ahí, ¿vale? Entender dónde está el balón y qué estructuras se forman. Y al final, a mí me parece muy fácil sacar fotos. Igual que yo saco una foto de, pues oye, cuando entro en un hotel, voy a ver cómo está el hotel para que luego no digan que ha sido mío, puedo echar una foto, así está, así está, así está. Pues hacer eso mismo con el fútbol. Oye, el balón está en esta zona, ¿qué estructura forma un equipo? ¿Qué estructura forma otro equipo? ¿Qué hacen los jugadores que están en apoyo alejado? ¿Qué hacen los jugadores que están en zona de cooperación, es decir, en esa zona más alejada del balón? Sí, hay patrones de movimiento en ese exactamente. sentido. ¿Por qué? Porque al final nos centramos a lo mejor mucho en, pues eso, hay una interceptación, hay una anticipación, hay un despeje, pero a lo mejor hay gente que está haciendo cosas alejadas. Sí, esto viene muy al hilo, por ejemplo, un caso práctico real, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo creo que es un gol que reconoceréis todos, ¿no? Es el gol que mete Vinicius contra el Barcelona del Bernabéu. En esa jugada es Toni Kroos, abre a banda hacia Vinicius, Vinicius entra, Piqué llega tarde y mete gol, ¿no? Ahí hay un evento que no captura esa información y es el desplazamiento de Benzema a esa zona para sacar a Piqué de zona, hacerle saltar, no le hace saltar del todo, pero le hace hacer una vigilancia sobre él, y cuando ve que Vinicius o sea, el vértigo ya queda sobrepasado, es cuando se da cuenta y sale y llega tarde. Nadie va a evaluar ese movimiento de Benzema. Nadie le va a poner un XG a Benzema, ni un X build-up, ni un X-chain, Benzema quedó totalmente difuminado, pero posiblemente el que más aportó a esa jugada de gol fue Benzema, que el que fijó a Piqué en la vigilancia y le hizo llegar tarde a ese corte, ¿no? Justo lo que tú has dicho, para mí, creo que ya pasa, es algo que ya pasa en el fútbol normal antes de llegar el dato, Ya ese tipo de movimientos son movimientos que
que la gente no entiende en el fútbol. Entonces, si consiguiéramos de alguna forma cubrir ese gap, ese hueco que hay de decir, oye, que este jugador está aportando mucho, ¿por qué hace esto? Porque ese jugador es muy bueno, por ejemplo, en vigilancias, que es algo hiper importante en el fútbol. Mira, en este caso de vigilancias hay un ejemplo muy bueno. Si a día de hoy, mañana, vais a las métricas clásicas, avanzadas, pero no dejan de ser clásicas ya a día de hoy, nadie ficharía a Van Dijk del Liverpool. No es el defensa central que más interceptaciones hace, no es el que más entradas hace, sí que despejes, pero Van Dijk tiene algo que no tiene nadie, son su sistema de vigilancia. ¿Qué hace? Que prácticamente el balón, sabes que los equipos los obliga a jugar mucho más en banda, el carril central lo tiene copado, y al final dices, si lo ficho por él, pues un delantero, un defensa central común, en el sentido, no tiene unas grandes métricas. Ahora, las métricas que no se pueden medir son las que le hacen muy bueno. Claro, por eso al final ese gap, ese vacío que hay, sería muy interesante rellenarlo con ese tipo de datos. Y nosotros, como analistas, ¿qué podríamos hacer? Porque claro, ya estamos hablando del tracking, pero claro, el tracking, estamos hablando de Primera División, la Premier. Ahora vamos a bajar un poquito más en un equipo de Tercera División, ¿no? No vamos a tener tracking, pero ¿qué podríamos hacer, no? Tampoco vas a tener, tampoco lo quiero llevar un poco más, algo más práctico, ni vamos a hacer análisis de vídeo con Machine Learning para posicionamientos, sino algo más sencillo, decir, oye, ¿qué eventos capturarías tú? O qué tal, por ejemplo, usando una plantilla tipo Naxport, ¿qué eventos capturarías tú en una plantilla para detectar este tipo de métricas, por ejemplo, cuando tienes que hacer el análisis de la defensa, ¿no? Oye, pues tengo un botón de vigilancia, si lo hace bueno o lo hace mal. Claro. Al final lo que hablamos, con una sola persona cubriendo todo es muy difícil, porque al final yo me tengo que centrar un poco en el balón y es difícil, pero si yo pudiera hacer un análisis solo, centrándome en esas estaban sin balón, por ejemplo, te he dicho, una parte de vigilancia sería muy importante, decir, oye, este jugador, me estoy fijando que, fíjate, la distancia que está dejando con su posible receptor no es adecuada. Y cómo está orientado muchas veces. Exactamente, cómo está colocándose, si está atento. Muchas veces, solamente con la mirada, ya vale, eso también es una vigilancia, es decir, valga redundancia, ¿no? Es estar cercano, pero también estar mirando. A mí no me vale estar nada a la distancia que estamos tú y yo, si yo estoy mirando para acá y tú estás mirando para allá. Entonces, ese tipo de imágenes. Pero sí que creo que este tipo de eventing creo que es muy difícil en fútbol no profesional, o al menos en el que no haya un tracking o un análisis de imágenes sobre el vídeo, porque sé que hay estudios, porque he visto y sé que hay gente trabajando en ello con distancias que cubre un jugador, quién está cubriendo mejor el espacio, quién está ocupando mejor el espacio. La distancia te dice la distancia, evidentemente, pero claro, también depende de la aceleración, de la velocidad del jugador, claro, no es lo mismo que a Van Dijk le dejes 3 metros o que a Paulista le dejes 6. Está claro, son velocidades diferentes. Lo que hablamos de la teoría de los espacios de fase, una de las cosas de la que habla más clara es de el posicionamiento y sobre todo también la velocidad a la que tú vayas, porque no es lo mismo que un jugador esté en un lado parado a que esté en movimiento. A mí, por ejemplo, además te gusta mucho analizar el Atlético de Madrid, me sorprende cuando yo analizo los datos del Atlético de Madrid, veo que sus métricas defensivas no es un equipo que este año esté presionando muy arriba, no está siendo muy intenso la presión, no tiene unas métricas de decir, pero en cambio es un equipo que recibe muy pocos goles y con un bloque defensivo muy estructurado. Pero entonces yo creo que van mucho más por esas métricas que no somos capaces de ver. Entonces, ¿cómo ves tú el Atlético de Madrid en ese aspecto? Para mí el Atlético de Madrid, y ya creo que lo hemos hablado aquí alguna vez, es un equipo que defiende de una manera no muy ortodoxa, que es por acumulación. Normalmente en el fútbol se tiende a decir y a incidir en la ocupación racional del espacio, de hecho es uno de los principios del juego, pero el Atlético de Madrid defiende por acumulación, es decir, intenta acumular la mayor gente posible cercana al balón, incluso con 2 o 3 jugadores en posible zona de recepción, y al final básicamente es, cuanta más gente haya, más difícil va a ser entrar. Entonces, por ejemplo, ahí pues poder conseguir entender cómo se posicionan, qué zonas dejan sin ocupar, podría ser el balón. Podría ser una métrica también el decir en un radio del balón cuántos jugadores están ocupando. En zona de intervención, en zona de ayuda mutua, en zona de cooperación. Decir, habrá equipos que tengan 3 y habrá equipos que tengan 8. O sea, es una exageración. Sí, no, pero el Atlético de Madrid es un equipo que en zona de ayuda mutua, en zona no muy cercana al balón, pero más o menos cercana, acumula mucha gente y que hace muchísimas ayudas. Si os fijáis en el próximo partido del Atlético de Madrid, a todos los que nos están viendo, os invito a que os fijéis que cuando alguien va a intentar robar un balón o intentar recuperarlo, siempre tiene 1 o 2 ayudas por detrás en cobertura, evitando esa posible conducción. Siguiendo con este ejercicio que os propone Mario de Atlético de Madrid, yo os voy a proponer uno parecido, y es intentar ver un partido de fútbol, aunque sea un rato, 10 minutos o 5 minutos de un partido,
pero no os fijéis en el balón. Dejar el balón a un lado y fijaros si estás en fase, si el equipo está en fase ofensiva, fíjate en la línea de atrás. Si el equipo está en fase defensiva, fíjate en la línea de ataque o la línea de medio. Es difícil porque tienes que cambiar un poco. Yo cuando cambié el fútbol como hobby a como trabajo, por así decirlo, empecé a ver el fútbol como analista, dejas de disfrutar tanto porque te obsesionas mucho más con ver más allá de... A mí me pasa muchas veces que ha habido un gol y casi no lo he visto porque a lo mejor estaba fijándome en otra cosa. Pero también invitamos a todo el mundo sí, a... creo que es un eso ejercicio interesante porque, sobre todo porque a veces nos pensamos que el fútbol son los goles, ¿no? Y el fútbol son muchísimas más cosas. Y yo creo que muchos de vosotros vais a poder descubrir un nuevo fútbol si empecéis a fijaros en estas cosas. Sí. Y por ir cerrando, incido que el fútbol es más importante sin balón que con balón. Lo habéis hablado también aquí. Un jugador que tiene muchísimo porcentaje de balón, como estilo Messi o Xavi, Iniesta en su momento con el Barça, llega con muchísimo a 4 o 5 minutos de posesión. Estamos hablando de que son 90 minutos, 95 sin balón. Es decir, hacen mucho más cosas sin balón que con balón. Entonces, fijaos ahí, como ha dicho Jesús, os invito también yo a que intentéis el fútbol de esa manera y que investiguéis y bueno, como siempre. Podríamos estar horas hablando de este tema porque es que es muy interesante, porque al final yo hablo mucho del Madrid y me gusta mucho hablar del Valencia. Fijaros cómo los equipos cuando juegan contra el Valencia, cómo obligan a desplazar a Parejo fuera de su zona, a recibir fuera de su zona, para al final, pero haciendo la acumulación. Evitan el pase a Parejo y obligan a jugar el balón con otro jugador, con otro perfil. Y es tan sencillo como eso, es sacar a un jugador de su zona, acumularle el pase y cambiar la zona de juego. Ese tipo de situaciones. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por este vídeo. Me ha encantado, Mario, otra vez de que estés aquí hablándonos y sobre todo pues, poniendo muchas veces cordura a nuestra locura, ¿no? Bueno, un saludo a todos y os esperamos en nueva sección de... Datos a tutiplén, no te la sabes, Mario.